El sonido metálico de la puerta de la farmacia resonó como un chasquido seco cuando Elena entró, apretando contra su pecho la pequeña mano de su hijo. El viejo aire acondicionado soplaba ráfagas intermitentes de aire frío y el olor a alcohol y polvo se mezclaba con el sudor contenido de los que esperaban en la cola. Era mediodía en Guadalajara y el sol ardía afuera con la misma intensidad con la que el orgullo ardía dentro de ella. Elena tenía el rostro pálido, con ojeras marcadas por las noches de guardia. Llevaba el uniforme blanco de enfermera, amarillento en los bordes, y llevaba un sobre arrugado en el bolso. El último pago del mes ya casi vacío por el alquiler y la comida. Contaba las monedas con los dedos, una por una, mientras el niño miraba con curiosidad las estanterías llenas de medicamentos de colores. «Mamá, ¿puedo llevarme el jarabe de fresa?», preguntó Diego señalando el frasco con un dibujo de un oso. Ella esbozó una sonrisa. «Hoy no, mi amor. Solo el antibiótico, ¿vale?». El dependiente, un joven aburrido con uniforme azul, la miró de arriba abajo con impaciencia. Detrás de ella, la cola crecía. Murmullos discretos, risas ahogadas. Una mujer bien vestida, con perfume caro y uñas largas, le susurró algo al oído a su amiga. Madre soltera, pobrecita, siempre así, comprando a crédito. Elena lo oyó, fingió no oírlo. Apretó las monedas con más fuerza. El sonido metálico se convirtió en el ritmo de la humillación. Sabía lo que pensaban, que una mujer sola, con un niño en brazos y el rostro cansado, era sinónimo de fracaso, que el amor que la había dejado con un hijo y sin un apellido era motivo de vergüenza. Pero no era vergüenza, era lucha. Mientras tanto, un hombre observaba en silencio desde el último lugar de la fila. Alto, traje oscuro, barba tupida, Miguel Navarro. Nadie lo reconoció de inmediato, y mejor así. El sol atravesaba la puerta de cristal y dibujaba una línea dorada en el suelo, cortando el espacio entre él y ella. Sus ojos seguían los movimientos de Elena con precisión militar. El ligero temblor de sus dedos, la forma en que ocultaba el sobre, la rápida mirada a su hijo antes de decidir qué podía pagar y qué no. Conocía ese gesto, lo había visto antes, en las manos de su madre, muchos años atrás, cuando ella suplicaba por medicinas para su padre moribundo y el farmacéutico exigía dinero por adelantado. «Son 182 pesos», dijo el dependiente, indiferente. Elena extendió las monedas, una a una. «Tengo 146. «No es suficiente», respondió él sin levantar la vista. «Es para mi hijo. Lleva 2 días con fiebre». El dependiente suspiró. «Señora, no puedo venderle la mitad. Son las normas de la empresa». El silencio se extendió por la cola. La mujer del perfume se rió ligeramente. El niño miró a su madre, confundido. Elena respiró hondo, buscando palabras que no vinieran acompañadas de lágrimas. «Entonces volveré más tarde», murmuró tirando de Diego de la mano. Se dio la vuelta para salir, pero la grave voz cortó el aire. «Llévese lo que quiera». Todos se volvieron. El hombre del traje oscuro caminaba lentamente hacia el mostrador. Sus pasos firmes resonaban en el suelo blanco. Su mirada, tranquila y penetrante, hacía que el tiempo se ralentizara. «Señor, no puede», comenzó el empleado vacilante. Miguel sacó la cartera del bolsillo interior, dejó unos billetes sobre el mostrador sin siquiera contarlos. «Llévela, todo lo que ella quiera, y si alguien tiene algún problema con eso, que hable conmigo». El silencio se hizo denso. El dependiente cogió el dinero con manos temblorosas. La mujer del perfume apartó la mirada, avergonzada. Elena se quedó inmóvil con la cara ardiendo de vergüenza. «Yo no puedo aceptarlo», dijo ella, casi susurrando. Miguel la miró fijamente. No era una mirada de lástima, sino de reconocimiento. «No es caridad, señora. Es respeto». Ella respiró hondo, tratando de descifrar a aquel hombre. «No sé quién es usted, pero no quiero deberle nada a nadie». Una comisura de su boca se levantó en una media sonrisa, fría pero sincera. «Entonces págame a tu manera, cuidando de tu hijo. Eso es suficiente». Diego, curioso, miró al hombre. «¿Es usted amigo de mi madre?».
Miguel se agachó, apoyando una rodilla en el suelo para ponerse a la altura del niño. Su sombra se proyectó sobre ambos, como un refugio involuntario. «Todavía no», respondió. «Pero me gustaría serlo». Elena lo tiró suavemente. «Vamos, Diego, dale las gracias y vámonos». El niño saludó con la mano, sonriendo. «Gracias, señor». Miguel se quedó mirando mientras los dos salían por la puerta, con el resplandor del sol envolviendo sus siluetas. Un músculo de su mandíbula se contrajo, delatando lo que sentía. Por fuera, nada. Por dentro, un eco lejano de recuerdo. Volvió a ver a su madre, con las manos temblorosas y la mirada avergonzada, y al farmacéutico rechazando el medicamento que podría haber salvado a su padre. Lucía, su guardaespaldas encubierta, se acercó y le susurró. «¿Quiere que la siga?» Él tardó un segundo en responder. «Sí, quiero saber dónde vive». «¿Y luego?» «Ya lo veremos». Miguel salió de la farmacia sin mirar atrás, pero por dentro algo en él ya había cambiado. El hombre que siempre había creído que nada le afectaba, ahora se sentía perturbado por un simple gesto, el de una mujer que no aceptó ser humillada, aunque estuviera destrozada. Mientras el coche negro se alejaba, su mirada se quedó fija en el reflejo del escaparate, donde aún podía ver al pequeño Diego saludando desde la acera. Miguel apoyó la cabeza en el asiento de cuero, cerró los ojos y murmuró: «Llévate lo que quieras», como si se lo repitiera a sí mismo, sopesando el peso de aquellas palabras. El conductor le preguntó algo, pero él no respondió. El silencio volvió a apoderarse de él. Solo se oía el sonido lejano del motor, y en su interior una nueva inquietud, como si hubiera abierto una puerta que había pasado toda su vida evitando abrir. Y por primera vez en muchos años, Miguel Navarro sintió algo que no sabía cómo nombrar: respeto, ternura, o tal vez un atisbo de lo que quedaba de su humanidad. La tarde caía sobre Guadalajara, como una cortina de fuego. El cielo se tiñó de naranja y violeta, y el calor se pegaba a la piel como recuerdo del día. Elena caminaba rápido por las estrechas calles del barrio de El Retiro, con Diego dormido en brazos. El pequeño cuerpo de su hijo pesaba, pero lo que realmente pesaba era lo que llevaba dentro: la vergüenza, la rabia, la duda. Aún sentía la mirada de aquel hombre. «Llévate lo que quieras». Las palabras resonaban como una herida abierta. No era solo el gesto, sino el tono. No había piedad. Era algo más profundo, algo que ella no sabía nombrar. El tipo de voz que no se oye, pero que se siente vibrar en el pecho. Elena se odiaba a sí misma por haber dejado que eso la afectara. No necesitaba la compasión de nadie, y mucho menos de un extraño que parecía dominar el ambiente solo con su forma de respirar. Llegó a casa, una pequeña construcción de paredes descascarilladas, y acostó a su hijo en la cama. El ruidoso ventilador giraba perezosamente, proyectando sombras circulares por el techo. Elena miró las monedas que le quedaban, 7 pesos y 50 centavos. Cogió el sobre vacío del sueldo, lo rasgó con fuerza y lo tiró a la basura. «Respeto», había dicho él, pero ¿quién era él para hablar de respeto? Afuera, una moto pasó lentamente, el rugido del motor rompiendo el silencio. Elena miró por la ventana. Un hombre con casco se detuvo frente a la casa, encendió un cigarrillo y esperó unos segundos antes de seguir adelante. Ella cerró las cortinas, con el corazón acelerado. En los últimos meses, la ciudad se había vuelto más peligrosa. Disparos lejanos por la noche, desapariciones, gente susurrando nombres que no debían pronunciarse. Pero allí, sola, Elena no tenía otra opción. Tenía que confiar en que el mundo, de alguna manera, no la devoraría viva. Al otro lado de la ciudad, Miguel Navarro observaba la misma escena a través de las imágenes de un monitor. Lucía había instalado discretamente una cámara en la calle. «Vive sola», informó. «No tiene parientes cercanos. Trabaja en un hospital público en el turno de noche». Miguel no respondió. Permaneció inmóvil, con el rostro oculto por la penumbra de la oficina. Solo el brillo ámbar del cigarro encendido iluminaba el contorno de su expresión. Lucía insistió. «¿Quiere que retire la vigilancia?»
Él dio una calada y soltó el humo lentamente. No. Quiero saber si alguien se acerca a su casa. Si ocurre algo fuera de lo normal, avísame. Señor. Lucía dudó. Solo es una mujer. Miguel levantó la vista. El silencio que siguió fue pesado. Nadie es solo una mujer, respondió con voz baja y firme, especialmente aquellas a las que el mundo gusta humillar. Lucía tragó saliva. Ya había visto a Miguel reaccionar con violencia por mucho menos. Pero esto era diferente. No estaba furioso, estaba atento, como si hubiera encontrado un eco del pasado. Elena se despertó con el llanto de su hijo en mitad de la noche. La fiebre había vuelto. El medicamento estaba allí, sobre la mesa, junto con el recuerdo del hombre de la farmacia. Se lo administró con cuidado y luego se sentó en el borde de la cama, observando a Diego dormir. Los pensamientos se agolpaban en su mente. El futuro, las facturas, el miedo constante. Pensó en cómo aquel desconocido la había visto en ese estado, expuesta, vulnerable, juzgada por todos. Lo peor era saber que él tenía razón. No había caridad en sus palabras, había convicción, y eso la confundía. Por la mañana, al salir para el trabajo, encontró un sobre en la puerta. Dentro había dinero suficiente para pagar el alquiler y una hoja con una sola frase escrita a mano. Nadie debería pasar hambre por dignidad. El papel no tenía firma, pero el olor a tabaco y la letra firme delataban su procedencia. Elena se quedó parada, con el corazón en conflicto. Podría usar el dinero. Lo necesitaba. Pero algo dentro de ella gritaba que aceptarlo sería lo mismo que rendirse. A él, al mundo, al propio miedo. Guardó el sobre en el cajón de la cocina y se fue a trabajar. Miguel, esa misma mañana, estaba en una reunión con sus hombres. Los de Sinaloa están poniendo a prueba los límites, dijo uno de ellos. 2 camiones interceptados esta semana. Miguel asintió, impasible. Resuélvanlo, y sin ruido. Su voz era cortante, controlada. Nadie se atrevió a llevarle la contraria. Pero Lucía, que lo observaba, se percató de un detalle que los demás ignoraban. El bolígrafo entre sus dedos temblaba ligeramente. Miguel Navarro nunca temblaba. Cuando todos se marcharon, ella se acercó. «Está diferente, jefe». Él encendió otro cigarrillo, evitando su mirada. ¿Diferente cómo? Como alguien que ha empezado a recordar lo que es sentir. Miguel soltó una risa breve y seca. Sentir es peligroso. Pero necesario, replicó ella. O de lo contrario te perderás en tu propio silencio. Él se quedó en silencio durante unos segundos, mirando por la ventana de la oficina a la ciudad que se extendía a sus pies. Hace tiempo que me perdí, Lucía. Ahora solo observo los ecos. Por la noche, cuando Elena regresó del hospital, había una cesta en la puerta. Fruta, leche, pan y medicinas. De nuevo, sin firma. Diego esbozó una amplia sonrisa. «¡Mamá! ¡Mira!». Elena miró a su alrededor. No había nadie a la vista. Cogió la cesta y entró rápidamente, cerrando la puerta con llave. «No toques nada hasta que yo lo vea», dijo con firmeza, pero su tono delataba el temblor del miedo y la confusión. Cuando el niño se durmió, se quedó sentada frente a la cesta mirando las cosas. Tocó una manzana, recordando el sabor de lo que era ser cuidada. Hacía años que nadie hacía nada por ella sin pedir nada a cambio. Pero ese nadie tenía un nombre, o al menos una sombra. Cogió el sobre de la mañana y la hoja con la frase. Lo dobló con cuidado, lo puso dentro de la cesta y lo dejó todo fuera, bajo la tenue luz de la farola. «No necesito tu compasión», pensó. Pero al otro lado de la calle, dentro de un coche aparcado, Miguel observaba la escena. La vio salir, dejar la cesta y volver a entrar. Se quedó quieto un instante, con la mirada fija en su ventana. Lucía, al volante, preguntó: «¿Y ahora qué vas a hacer?». Miguel respiró hondo. «Lo que siempre hago. Proteger a quien no sabe que necesita ser protegido». Ella lo miró de reojo. «Eso te va a salir caro». «Ya me ha costado», respondió él sin emoción. «Pero esta vez, quizá merezca la pena». Esa noche la ciudad dormía inquieta.
Afuera los perros ladraban al vacío y los vientos del norte soplaban polvo por las calles. Dentro de la modesta casa, Elena finalmente dormía en paz, sin saber que alguien velaba su descanso en la distancia. Un hombre peligroso y solitario que había descubierto que el respeto, cuando nace del amor silencioso, pesa más que cualquier deuda. Y así, el gesto de un día comenzó a transformarse en algo más grande. Una historia invisible de vigilancia, redención y destino. Porque a veces, la gratitud no nace de la bondad, sino del choque entre dos almas que reconocieron, en un instante, el mismo tipo de herida. El día amaneció en tonos grises, y con él llegó el tipo de silencio que parece traer consigo algo que está por suceder. La ciudad aún despertaba cuando Elena salió hacia el hospital, con el pelo recogido a toda prisa, la mirada perdida entre el miedo y la rutina. El barrio olía a pan recién horneado y gasolina, y sin embargo algo era diferente. Había ojos fijos en ella, aunque no los viera. Al otro lado de la calle, dentro de un discreto coche, Lucía observaba. La radio apagada, el café frío en el posavasos y los dedos tamborileando en el volante. No le gustaban ese tipo de misiones. Ya había visto al jefe enviar a seguir a políticos, rivales, traidores, pero nunca a una mujer corriente. Una enfermera, madre soltera, invisible para el mundo. Suspiró, encendió el motor y la siguió desde lejos. En lo alto del edificio central del cártel, Miguel Navarro estaba frente a una pared de cristal, observando el horizonte como quien intenta descifrar un código antiguo. El sol salía por detrás de las montañas, tiñendo la ciudad de oro y óxido. Sobre la mesa, un expediente. Pocas páginas, fotos, dirección, rutina, hospital, nombre del hijo. Todo lo que había que saber sobre Elena Ramírez. Pero nada de eso explicaba el porqué. ¿Por qué le perturbaba? ¿Por qué aquel instante en la farmacia parecía haber desgarrado algo dentro de él que llevaba años intentando coser? Cogió una de las fotos, tomada desde lejos, Elena caminando por la calle, con su hijo en brazos. Sin maquillaje, sin artificios, solo cansancio y verdad. El tipo de mujer que el mundo ignora y que por alguna razón él no podía olvidar. Lucía entró sin llamar. «Acaba de salir para el trabajo», dijo mientras dejaba un nuevo informe sobre la mesa. «Vive en un barrio seguro, pero el hospital está en una zona complicada». Miguel no apartó la mirada de la ventana. «Seguro es un término relativo. ¿Quiere que pongamos a alguien fijo en la puerta?» Él negó con la cabeza. «No, quiero distancia. Protección invisible». Lucía arqueó una ceja. «¿Invisible o emocionalmente segura?» Su mirada fue como una navaja silenciosa. «¿Se está olvidando de quién soy?» «No, jefe», respondió ella sin miedo. «Le estoy recordando lo que aún es capaz de sentir». Él no respondió. Solo se alejó encendiendo un cigarrillo. El olor del tabaco llenó el aire como un viejo hábito de defensa. Lucía suspiró y se marchó, pero dejó una frase flotando en el aire. «No lo olvide, Miguel. El mundo no perdona cuando un hombre como usted se distrae». En el hospital, Elena se limpiaba la cara con la manga de la bata. El turno de la mañana ya había comenzado y el pasillo estaba lleno. Niños tosiendo, ancianos quejándose, madres desesperadas. Ella se movía con precisión automática. Termómetro, historial médico, sonrisa contenida. Era buena en lo que hacía, aunque nadie lo notara, pero cada vez que miraba por la ventana sentía un escalofrío, como si una sombra la acompañara en silencio. En el descanso, se sentó sola en la cafetería, con un café aguado y frío. Su compañera de guardia, Mariela, entabló conversación. «Estás pálida, Elena. ¿Va todo bien?» «Estoy cansada, eso es todo». ¿Cansada o asustada? Elena levantó la vista, sorprendida. «¿Por qué dices eso?» «Porque anoche vi un coche negro parado en la esquina. Estuvo allí un buen rato». Elena intentó sonreír. Debe haber sido una coincidencia, pero su corazón latía más rápido. Las coincidencias no suelen observar la misma ventana 2 noches seguidas. En ese mismo instante, Miguel estaba reunido con sus hombres. Sobre la mesa, mapas, números, envíos. Uno de los matones comentó: «Hay gente nueva circulando por el territorio.
Creemos que vienen de Michoacán. Miguel asintió con la cabeza, mirando los papeles, pero con la mente en otra parte. Cada voz en el ambiente era un ruido lejano. Solo veía el rostro de Elena, la mirada firme ante la humillación, el discreto temblor de sus manos. Y, en algún lugar profundo, también veía el reflejo de su propia madre, arrodillada frente a un mostrador de medicamentos, pidiendo ayuda y siendo ignorada. Fue Lucía quien lo sacó de su trance. «Jefe, ¿ha oído lo que ha dicho?». Miguel parpadeó, volviendo a la realidad. «Resuélvalo con el protocolo de silencio». Todos lo entendieron. Protocolo de silencio significaba que nadie saldría vivo para contarlo. Pero cuando la sala quedó vacía, Miguel permaneció inmóvil, mirando fijamente el mapa en la pared. Trayectorias de poder, líneas de territorio, puntos de control, y aún así se sentía como un hombre fuera de su propio territorio, emocionalmente desarmado. Cogió el teléfono. «Lucía». «Sí, jefe. Quiero el nombre del director del hospital donde trabaja». «¿Para qué?». «Solo quiero asegurarme de que su turno no sea nocturno». Lucía dudó. «¿Esto es protección o control?». Miguel apagó el cigarrillo en el cenicero y respondió sin emoción. «Es autoprotección». Por la noche Elena llegó a casa. Su hijo dormía y el viento entraba por las rendijas de la ventana. Sobre la mesa encontró algo nuevo. Una pequeña caja de madera sin remitente. Dentro, una nota y una sencilla pulsera de plata con una placa grabada. Diego. La nota solo decía: «El mundo es cruel, pero no tienes por qué enfrentarte a él sola». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Él sabe el nombre de mi hijo». El miedo le recorrió la espalda como hielo. Salió corriendo a la calle, pero no había nadie. Solo el sonido lejano de una moto desapareciendo en la esquina. Volvió a entrar y cerró todas las puertas con llave. Se apoyó contra la pared, temblando. Por un instante quiso gritar. Por otro, quiso llorar. Pero se quedó allí, quieta, con la nota en las manos, con el corazón dividido entre el terror y algo que no se atrevía a admitir. La sensación de estar, por primera vez en mucho tiempo, bajo la mirada de alguien que realmente la veía. En la azotea Miguel estaba solo de nuevo, con la mirada fija en la ciudad, el cigarro apagado entre los dedos. Lucía entró sin avisar. «Ya sabe demasiado sobre ella, jefe. Eso no es protección, es obsesión». Él giró lentamente la cabeza. «No lo entiendes». «Lo entiendo perfectamente», replicó ella. «Está tratando de salvar a alguien que le recuerda a quien no salvó». El silencio cayó como una sentencia. Miguel apartó la mirada y una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de sus labios. «Quizás, pero si el infierno existe, Lucía, comienza cuando decidimos ignorar a alguien que grita en silencio». Ella no respondió. Solo observó al hombre al que todos temían, el mismo que ahora hablaba con voz cansada, casi humana, y cuando salió de la sala, lo dejó solo con la ciudad. Miguel miró la foto de Elena por última vez antes de apagar las luces. «Nadie la toca», murmuró. «Nadie». Afuera, en medio del viento cálido y el ruido lejano de las sirenas, se hizo una promesa silenciosa, y como toda promesa hecha por un hombre peligroso, tendría un precio demasiado alto para ambos. El amanecer trajo una fina niebla sobre Guadalajara, el tipo de niebla que oculta los contornos del mundo y da la impresión de que todo está suspendido. El tiempo, la culpa, el miedo. Elena se despertó antes del sol, como lo había hecho desde que se convirtió en madre. Preparó el café en silencio. El sonido del líquido cayendo en la taza era el único ruido que llenaba el pequeño apartamento. Diego aún dormía, con el rostro sereno, sin saber que su madre ya cargaba con el peso de un nuevo dilema. El miedo a estar siendo observada y la extraña sensación de estar siendo cuidada. En los últimos días habían cambiado pequeñas cosas. La lámpara rota frente a la casa había sido reemplazada. Las facturas de luz y agua, misteriosamente pagadas. Y en la portería, el conserje comentó que un hombre desconocido había dejado un paquete para ella, sin decir su nombre, sin mirarla a los ojos. Elena intentó ignorarlo,
pero su corazón latía a otro ritmo desde la noche en que encontró la pulsera con el nombre de su hijo. Aquello no era una coincidencia, era alguien que intentaba protegerla o controlarla. El miedo, lo sabía, podía venir disfrazado de amabilidad. Al otro lado de la ciudad, Miguel Navarro observaba el amanecer desde su ático. El cristal reflejaba el horizonte y dentro del reflejo su propio rostro. Llevaba 3 noches sin dormir. Lucía lo había encontrado varias veces parado frente a la misma ventana, con el cigarrillo quemándose hasta el filtro, los ojos fijos en algo que nadie veía. «Debería descansar», le dijo ella entrando con cautela. «Descansar es un lujo para quienes duermen tranquilos», respondió él sin volverse. «¿Y qué es eso entonces?», preguntó ella, señalando el expediente sobre la mesa. «¿Un proyecto de salvación?». Miguel se giró lentamente. «Es una deuda. ¿Una deuda con quién?». «Con alguien que no tenía a nadie que la pagara». Lucía lo miró fijamente durante unos segundos, comprendiendo. «La madre del Señor». Él asintió, casi imperceptiblemente. «Murió pidiendo ayuda, sola, avergonzada». «¿Y la enfermera?». «Ella carga con la misma vergüenza. La diferencia es que esta vez puedo evitar que se hunda en ella». Lucía suspiró cansada. «El problema es que usted confunde protección con redención». Miguel apagó el cigarrillo. «A veces son lo mismo». En el hospital, Elena trabajaba en un turno doble. Las horas se mezclaban. El cuerpo pedía un descanso, pero la mente no lo permitía. Había algo en el aire, una expectativa muda, como si el destino estuviera al acecho. Durante el almuerzo, Mariela comentó: «¿Lo has visto? El director ha ordenado reforzar la seguridad en el turno de noche». «¿Por qué?». «Dicen que ha habido amenazas de bandas en la zona, pero parece que es solo para proteger a empleados específicos». Elena frunció el ceño. «¿Específicos? ¿Quiénes?». «No lo sé. Solo sé que ahora hay guardias de seguridad en la entrada, y todos los días a la misma hora». El corazón de Elena se encogió. Un nombre se formó dentro de ella, incluso sin pruebas: Miguel. Al final de su turno, al salir del hospital, encontró un coche negro aparcado en la calle de enfrente. El cristal oscuro reflejaba las luces del letrero y por un instante sintió el impulso de cruzar la calle, golpear el cristal y exigir respuestas. Pero no lo hizo. Caminó rápidamente, el sonido de sus tacones resonando en el asfalto mojado. Cuando llegó a casa, había otra carta en la puerta, el mismo papel, la misma letra firme: «No me debes nada, pero déjame pagarte lo que el mundo te debe». Ella rompió el papel en pedazos, lo tiró a la basura y se apoyó contra la puerta, respirando profundamente. Pero por mucho que intentara convencerse de que estaba furiosa, lo que la dominaba era otra cosa, un tipo de emoción que no sabía cómo nombrar, una peligrosa mezcla de curiosidad y gratitud. A la mañana siguiente, algo rompió el ciclo. El propietario del edificio apareció con una amable sonrisa. «Señora Elena, solo para confirmar, ¿quiere mantener el mismo precio del alquiler?». Ella abrió mucho los ojos. «¿Cómo es eso?». «El nuevo contrato, claro. El otro ya se ha pagado por adelantado por 6 meses más». «¿Pagado por quién?». «No lo sé, señorita. Solo recibí el recibo, un depósito en efectivo, sin nombre». Elena se quedó en silencio, las manos sudorosas. Corrió al teléfono, llamó a Mariela. «Necesito un favor», dijo. «¿Puedes averiguar si alguien ha hablado con el director sobre mí?». Horas más tarde, la respuesta llegó en un susurro asustado. «Elena, no te lo vas a creer. Dicen que el propio director recibió una donación para reforzar el sector en el que trabajas. ¿Y adivina qué? El nombre que figura en el depósito es una empresa que pertenece a un tal Navarro, Miguel Navarro». El nombre cayó como una sentencia. Elena colgó sin responder. Miró por la ventana y por primera vez no solo sintió miedo, sintió rabia, ira por ser observada, ira por sentirse pequeña, ira por necesitar. Y aún así, una parte de ella, la parte que aún creía en los gestos, se preguntaba: ¿por qué? Mientras tanto, Miguel estaba en su granja a las afueras de la ciudad, sentado bajo el toldo, con la mirada perdida en el horizonte. Lucía lo encontró allí, en silencio,
y se sentó a su lado. «Ella lo descubrirá», dijo él. «Ya lo ha descubierto». «¿Y qué va a hacer usted?» «Nada». «¿Nada?» A veces, cuando alguien lucha por mantener su dignidad, la peor violencia es obligarla a aceptar ayuda. Lucía lo miró, sorprendida. «Eso suena a arrepentimiento». Él esbozó una media sonrisa, cansado. «El arrepentimiento es para quienes creen en el perdón. Yo solo creo en las consecuencias». Esa noche, Elena escribió una carta. Le temblaban las manos, pero su mente estaba firme. «Señor Navarro, si ese es su nombre, deténgase. No necesito su ayuda, no quiero su sombra sobre mi vida. Agradezco el gesto, pero la dignidad no se compra. Si realmente me respeta, entonces olvídese de mí». Dobló el papel, lo metió en un sobre sencillo y lo entregó en la portería del edificio donde sabía que vivía. En el reverso solo escribió: «Para el hombre que cree que puede arreglar el mundo». Cuando Miguel recibió el sobre, ya sabía lo que contenía. Lo leyó sin prisa, línea por línea. Y al final no sonrió. Tampoco se enfadó. Solo cerró los ojos y murmuró: «Por fin». Lucía, a su lado, preguntó: «¿Por fin qué?». «Por fin se ha enfrentado a mí». Encendió un cigarrillo, miró al vacío y añadió: «Eso significa que todavía hay fuego dentro de ella, y el fuego es lo único que el miedo respeta». Esa noche comenzó un nuevo capítulo, invisible, silencioso, inevitable, porque la línea entre la protección y la invasión ya se había cruzado, y tanto Elena como Miguel sabían que ya no había vuelta atrás. Él intentaba redimirse del pasado, ella luchaba por su autonomía, pero el destino, con su cruel ironía, ya había decidido: ninguna deuda se paga sin un precio, y ninguna protección viene sin heridas. El atardecer caía sobre Guadalajara como un manto de cobre. El sol se escondía detrás de los edificios antiguos, tiñendo de naranja el hormigón desgastado de las fachadas. En la plaza central del barrio, los niños corrían riendo a carcajadas, el sonido de sus pasos mezclándose con el viento y el ruido lejano de los coches. Elena observaba a Diego jugar cerca del columpio, con su cuerpo ligero y su risa fácil, y por primera vez en semanas respiraba sin miedo. Pero la paz tiene la cruel costumbre de ser solo el intervalo entre dos tormentas. Al otro lado de la calle, sentado en un coche negro con cristales tintados, Miguel Navarro observaba. Llevaba una sencilla camisa blanca, sin el traje ni el peso de los anillos que solía llevar. No era el jefe que el mundo temía. Era solo un hombre que no sabía cómo acercarse. Lucía, en el asiento del copiloto, lo miraba de reojo con el cigarrillo entre los dedos. «Eso no es protección, jefe». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Miguel respondió sin apartar la mirada del parque: «Porque necesito entender qué hace ella conmigo cuando no me ve». Lucía tragó saliva. «¿Y si ella no quiere verte?». «Entonces, al menos, yo la veré en paz». Ella sonrió con amargura. «Usted es el hombre más peligroso del país y habla como un niño rechazado». «Es el problema de quien ha sobrevivido demasiado, Lucía», dijo él, abriendo la puerta. «Olvida cómo es vivir». Elena se sentó en el banco de madera, agotada. El sol se reflejaba en el cabello de su hijo y pensó en lo rápido que pasa el tiempo, en cómo cada día es una carrera entre el trabajo, las facturas y el miedo. Fue entonces cuando lo sintió, esa presencia, un escalofrío en la nuca, un silencio que cambia el aire. Levantó la mirada y lo vio. Miguel cruzaba la plaza con pasos lentos, las manos en los bolsillos, la mirada firme pero sin amenaza. El mundo, por un instante, pareció detenerse. Se detuvo frente a ella, a unos pasos de distancia. El viento sopló entre los dos, levantando polvo y recuerdos. «Creí haber dejado claro que no quería verlo», dijo ella firme, pero con voz temblorosa. «Y así fue», respondió él tranquilo. «Pero el destino rara vez entiende los mensajes». Ella cruzó los brazos a la defensiva. «¿Me estás siguiendo?». «Sí». «Al menos eres sincero». «La verdad es lo mínimo que puedo ofrecerte», dijo él, «después de todo lo que ya te han quitado».
Elena soltó una risa seca. No necesito tu compasión. No es compasión, es respeto, la misma palabra, la que había usado en la farmacia. Y, como la primera vez, ella la odió y la entendió al mismo tiempo. ¿Tiene idea de lo que me está haciendo?, preguntó ella. Sí, estoy tratando de recuperar algo que el mundo me quitó cuando era niño. Elena frunció el ceño. ¿Qué quiere de mí, al fin y al cabo? Miguel bajó la mirada por un instante, y a ella le pareció que era un gesto de vulnerabilidad. Nada, respondió, solo. Estar lo suficientemente cerca como para recordar que todavía hay gente que vale la pena. Antes de que ella pudiera responder, Diego corrió hacia ellos, riendo, con el pelo revuelto y las manos sucias de arena. «¡Mamá! Este señor es el chico de la farmacia». Miguel se agachó lentamente poniéndose a la altura del niño. «Sí, soy yo». «¿Puedo contarte un secreto?», susurró el niño. «Claro, la señora dice que usted es peligroso, pero usted tiene cara de triste». Miguel parpadeó sorprendido. Por un instante, el jefe del CJNG, el hombre que ya había enviado a más de 100 hombres al infierno, no supo qué responderle a un niño de 6 años. «A veces los tristes son los que más saben proteger», dijo con una media sonrisa. Elena se levantó. «Diego, ven». El niño obedeció, pero antes miró a Miguel y le preguntó, «¿Se va ya?». «Sí, pero volveré». Más tarde, en el camino de vuelta, el corazón de Elena latía como un tambor. Sus palabras resonaban en su mente. «Volveré». Y de alguna manera, ella lo creía. En casa, mientras acostaba a Diego, se sentó junto a la cama con la cara entre las manos. Se sentía dividida. Una parte de ella quería denunciarlo, huir, borrar esa presencia de su vida. Pero la otra parte, la más peligrosa, quería entender qué había detrás de esos ojos que parecían conocer su dolor sin necesidad de preguntar. Mientras tanto, en el coche, Lucía conducía en silencio. «¿Y entonces?», preguntó. «¿Valió la pena romper tu propio código?». Miguel miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad en destellos de luz y sombra. «Allá tiene fuego, el mismo que tenía mi madre antes de rendirse». «¿Y eso te asusta o te atrae?». Él pensó por un instante. «Ambas cosas». Lucía negó con la cabeza. «Eso te destruirá, Miguel». «Quizás. Pero hay cosas que vale la pena ver de cerca, aunque cuesten caro». 2 días después, Elena recibió una nota debajo de la puerta, doblada en 4, sin firma. «No quiero asustarte, solo quiero asegurarme de que nada te afecte, ni el mundo ni el miedo. Pero si algún día soy la causa de tu miedo, dímelo y desapareceré». Elena sostuvo el papel durante largos minutos. La letra era firme, la caligrafía de quien controla hasta el silencio. Guardó la nota en el cajón junto a la pulsera de plata. Y por primera vez desde que lo conoció, no rompió la carta. Esa noche, Miguel soñó. Soñó con su madre arrodillada en un pasillo de hospital, pidiendo ayuda. Y detrás de ella, una joven enfermera, de rostro familiar, Elena. Se despertó sudando, con dolor en el pecho. Caminó hasta el espejo, se miró y murmuró: «Quizás ella sea lo que quedó de mí cuando todo se derrumbó». Días después, el destino volvió a unir a los dos, pero de una manera que ninguno de los dos había planeado. Elena salía del hospital cuando 2 hombres comenzaron a pelear en la calle. Uno de ellos sacó un arma, el otro corrió y se desató el caos. Ella cayó al suelo, tratando de proteger a Diego, que la esperaba en la acera. Se oyó un disparo, gritos, y de repente unos brazos fuertes la empujaron detrás de un coche. Miguel. Él la abrazó contra su pecho, con su cuerpo firme como una muralla. «No pasa nada», dijo él con voz baja, la mirada fija en el horizonte. «Estoy aquí». Cuando el ruido cesó y los hombres huyeron, Elena lo miró fijamente. El miedo y la ira se mezclaban en su mirada. «¿Me estabas siguiendo otra vez?». «Nunca he dejado de hacerlo», respondió él, «y nunca lo haré». Ella quiso gritar, quiso odiarlo, pero no pudo, porque por un instante sintió algo que no había sentido en años: seguridad.
Y fue en ese instante, entre el olor a pólvora y el calor de sus manos, cuando comprendió el verdadero peligro. No era Miguel Navarro quien podía destruirla. Era lo que ella empezaba a sentir por él. La cámara del tiempo se cierra con el atardecer sobre los dos, ella todavía temblorosa, él silencioso, con la mirada herida, sin decir una palabra, pero con todo ya confesado, porque entre el miedo y la fascinación nace un vínculo que ninguno de los dos podrá romper. La noche cayó sobre Guadalajara como una herida abierta, lenta, profunda, roja. La ciudad vibraba de tensión. El aire parecía cargado de algo a punto de estallar. En los callejones del centro se extendían los rumores. El jefe del CJNG había sido visto en el barrio equivocado, en el momento equivocado. Y dondequiera que Miguel Navarro iba, el peligro lo seguía como una sombra fiel. Pero esa noche no pensaba en territorio, poder o lealtad. Pensaba en ella. Pensaba en Elena. Elena, por su parte, aún temblaba al recordar el tiroteo de la tarde anterior. El sonido de los disparos resonaba en sus huesos, y el tacto de Miguel, firme, protector, casi desesperado, aún le quemaba la piel. No sabía si sentía rabia o alivio. No sabía si quería que él desapareciera o que se quedara para siempre. Después de que todo pasó, él desapareció. Sin mensajes, sin señales, pero algo en la forma en que la había abrazado. No había sido solo un impulso. Era una necesidad. Y lo más aterrador era darse cuenta de que en algún lugar escondido dentro de ella, la necesidad era recíproca. Diego dormía y Elena miraba por la ventana, perdida. El viento agitaba las cortinas y el ruido lejano de las sirenas se mezclaba con el sonido de su corazón. Entonces llamaron a la puerta. 3 golpes firmes. Elena contuvo la respiración. ¿Quién es? Silencio. Luego, la voz que ella reconocería incluso en medio de un huracán. Soy yo. Ella abrió la puerta. Miguel estaba allí, sin traje, sin guardaespaldas, con el rostro cansado y la mirada llena de algo que nunca mostraba. Miedo. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella. Necesitaba ver si estaban bien. Lo estamos, dijo ella cruzando los brazos. A diferencia de ti, que vas por ahí metiéndote en tiroteos. Él respiró hondo y se apoyó contra el marco de la puerta. Eso no tenía que haber pasado, pero pasó y tú me involucraste en ello. Te salvé. Elena soltó una risa breve y amarga. Y me pusiste en el punto de mira de cualquiera que quiera hacerte daño. Miguel se acercó un paso y el aire entre ellos pareció cambiar de densidad. Nunca permitiría que te tocaran. ¿Y quién me protegerá de ti?, susurró ella. El silencio que siguió fue una confesión. Él desvió la mirada como si fuera incapaz de enfrentarla en ese momento. No he venido a discutir, solo quería que supieras que el barrio no es seguro. Por tu culpa. Por mi culpa, admitió sin disimulo. Y por eso te vas a marchar de aquí. Elena retrocedió. No. No te lo estoy pidiendo, Elena. Te lo estoy diciendo. Tú no mandas sobre mí. No quiero mandar, quiero mantenerte con vida. Ella respiró hondo con el corazón latiendo descompasadamente. ¿Por qué? Miguel tardó en responder. Porque por primera vez en mucho tiempo tengo algo que perder. Mientras tanto fuera, Lucía observaba desde el coche, con el comunicador en la oreja. Jefe, se está exponiendo, dijo en voz baja. Hemos recibido noticias. El grupo de Michoacán se ha enterado de que tiene una protegida. Van a por ella. Miguel escuchó la alerta en el auricular escondido bajo el cuello de la camisa. Se volvió hacia Elena con el rostro endurecido de nuevo. Tenemos que irnos, ahora mismo. ¿Qué? No discutas, vienen. El ruido de las motos comenzó a crecer afuera. Elena corrió al dormitorio, cogió a Diego en brazos, el niño aún somnoliento. Cuando regresó, Miguel ya tenía el arma en la mano, la mirada fría de nuevo. El hombre que ella había visto en la farmacia ya no existía. Por la cocina, dijo él. El coche está a una manzana. Las luces de la calle comenzaron a parpadear. Gritos, cristales rompiéndose, disparos.
Elena sintió que su cuerpo se paralizaba, pero Miguel le agarró la mano y tiró de ella con fuerza. «Mírame», le dijo con firmeza, «solo a mí». Ella obedeció, y por un instante el mundo entero desapareció. Corrieron por la parte trasera, atravesando callejones. Lucía abrió la puerta del coche, con los faros apagados. «¡Rápido!», gritó. Miguel puso a Elena y al niño en el asiento trasero, se sentó a su lado y gritó: «¡Arranca!». El coche arrancó. Detrás una explosión. Su casa, lo poco que tenía, en llamas. Horas más tarde, en un escondite en las montañas, el silencio era absoluto. Elena sostenía a su hijo dormido, con el rostro marcado por el hollín. Miguel la observaba desde lejos, sentado a la sombra. Lucía se limpiaba la sangre del brazo, un corte superficial. «¿Quieres que haga guardia?», preguntó ella. «No, descansa. Yo me quedo». Lucía asintió, pero antes de salir dijo: «Ella te odiará por eso». Miguel miró el fuego de la chimenea y respondió: «Que me odie, mientras respire». Cuando se quedaron solos, Elena finalmente habló, con voz ronca: «Mi casa, todo lo que tenía. Lo siento mucho». «¿Lo sientes?». Ella lo miró fijamente. «¿O solo lo dices porque te conviene?». «Porque es verdad». Ella negó con la cabeza. «Destruyes todo lo que tocas». «Puede ser, pero no dejo morir lo que amo». Elena se rió con amargura. «Tú no me amas». «Todavía no». La miró a los ojos. «Pero me importas lo suficiente como para morir por ti, si fuera necesario». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas y hermosas al mismo tiempo. Elena apartó la mirada. Las lágrimas cayeron sin que ella se diera cuenta. «Yo no te he pedido eso». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué insistes?». Miguel suspiró. «Porque por primera vez he encontrado a alguien que no quiere nada de lo que tengo, y aún así me hace querer ser mejor persona». Ella se quedó en silencio. El fuego crepitaba en la chimenea y Diego dormía profundamente, ajeno al destino de los adultos. Elena se sentó en el suelo, con el rostro oculto entre las manos. Miguel se acercó lentamente. Le tocó el hombro, un toque contenido, respetuoso, pero lleno de significado. Ella no lo apartó. «Prométemelo», susurró ella. «Prométeme que esto terminará. Prometo protegerte. No es eso lo que te he pedido, es lo que puedo ofrecerte». Ella levantó la cara. Su mirada era una mezcla de odio y ternura. «Entonces morirás por mí, si ese es el precio. Que así sea». Afuera, el amanecer se tragaba el horizonte. En la radio de Lucía, una voz chirrió: «Confirmado. Los de Michoacán se están moviendo. Quieren a la mujer». Lucía miró hacia la cabaña y pensó en el hombre al que conocía desde hacía 10 años. El mismo que ahora se dejaba destruir por un sentimiento que el mundo nunca le había permitido vivir. Suspiró y murmuró: «Que Dios nos ayude». Y dentro de la cabaña, Elena y Miguel permanecieron uno al lado del otro, sin decir nada, con el miedo y el fuego compartiendo el mismo espacio. Ella aún no sabía si lo odiaba o si empezaba a amarlo. Él solo sabía que, si fuera necesario, quemaría el mundo entero para que ella sobreviviera. Y por primera vez, el jefe del cártel se dio cuenta. El verdadero peligro no provenía de los enemigos, sino de todo lo que ella le hacía sentir. La carretera serpenteaba por las montañas como una cicatriz. La camioneta avanzaba en silencio, con los faros atravesando la espesa madrugada. En el asiento trasero, Elena abrazaba a Diego, que dormía, agotado y ajeno a la huida. Su rostro estaba pálido, sus manos temblorosas. Cada bache en la carretera hacía que el miedo latiera en su pecho, el miedo a lo que había dejado atrás y a lo que aún estaba por venir. Al volante, Lucía mantenía la mirada fija en el asfalto. Su mirada era la de una mujer acostumbrada a la violencia, pero no a la ternura que presenciaba en el asiento trasero. En el asiento del copiloto, Miguel Navarro permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada y la mirada fija en el horizonte invisible. Nadie hablaba, solo el motor, el viento y el eco de un pasado que parecía repetirse. Horas más tarde,
La camioneta se detuvo frente a una granja aislada, escondida entre colinas. La puerta de hierro se abrió con un sonido metálico, delatando cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se había utilizado. ¿Dónde estamos?, preguntó Elena con voz ronca. En un lugar donde nadie te encontrará, respondió Miguel, abriéndole la puerta. El aire allí era diferente, frío, puro, con olor a tierra húmeda y madera vieja. La casa era sencilla pero sólida, paredes de piedra, techo de barro, un porche con vistas al valle. Elena entró vacilante con su hijo en brazos. La luz de la mañana entraba por las ventanas, dorando los muebles cubiertos de polvo. ¿Esto es tuyo?, preguntó. Era de mi madre, respondió Miguel. No había venido aquí desde hacía más de 20 años. Ella recorrió la habitación con la mirada absorbiendo cada detalle. ¿Y por qué me has traído aquí? Porque aquí no llega el mundo. La frase sonó más como una confesión que como una explicación. Lucía dejó las maletas cerca de la puerta. Voy a revisar el perímetro. Miguel asintió, pero Elena percibió algo en su tono, una mezcla de lealtad y celos contenidos, el tipo de sentimiento que solo nace en quien lo ha visto demasiado de cerca. Por la noche, el silencio de la granja parecía casi sagrado. El viento silbaba entre los árboles y el fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes por las paredes. Elena se sentó frente a las llamas, con Diego durmiendo en su regazo. Miguel apareció detrás de ella, sin hacer ruido. «Se pondrá bien», dijo él. «Lo sé, siempre se pone bien. Pero yo ya no sé qué hacer». Miguel se acercó lentamente. «No tienes que hacer nada, solo descansar». «¿Descansar?». Ella se ría amargamente. «He perdido mi casa, mi vida, mi trabajo. Estoy escondida con un hombre al que todo el país teme». «¿Y tú quieres que descanse?». La miró durante un largo instante. Luego se arrodilló ante ella. «No te pedí que te metieras en esto, pero ahora que ha sucedido asumo las consecuencias». Elena lo miró fijamente. «Hablas del precio como si la vida fuera una transacción. Para mí siempre lo ha sido. ¿Y qué soy yo entonces? ¿Otra deuda?». Miguel se quedó en silencio. El fuego se reflejaba en sus ojos, revelando lo que las palabras no podían expresar. «No», murmuró, «tú eres lo que queda de lo que perdí». La frase quedó suspendida en el aire, densa, incómoda. Elena apartó la mirada, pero su corazón se aceleró. «¿Y qué perdiste, Miguel?», preguntó, casi en un susurro. Él respiró hondo y el pasado le golpeó como un mazazo. «A mi madre. Murió sola. Yo estaba lejos, demasiado ocupado siendo lo que el mundo esperaba de mí. ¿Y ahora quieres arreglarlo a través de mí?». «No. Quiero arreglarlo cuidando de quienes no deberían pasar por lo mismo». Ella bajó la mirada y acarició el cabello de su hijo. «Hablas como si creyeras en la redención». «No creo en ella, pero creo en los nuevos comienzos». El silencio volvió. Solo el fuego rompía la tensión. Elena, sin saber por qué, extendió la mano y le tocó el brazo. Fue un gesto breve, involuntario, un instante de humanidad. Miguel no se movió. Solo miró el punto donde la piel de ella tocaba la suya, como si fuera algo que no había experimentado en años. «Deberías dormir», dijo él, finalmente, alejándose. «¿Y tú?». «Tengo pesadillas cuando duermo. Prefiero vigilar». Más tarde, ya sola en la habitación, Elena oyó pasos fuera. La curiosidad venció al miedo. Abrió la ventana y lo vio, fuera, apoyado en una columna, con un cigarrillo entre los dedos, la mirada perdida en el oscuro horizonte. Había algo profundamente solitario en esa imagen. El hombre que dominaba el miedo de tantos, allí, inmóvil, silencioso, como si llevara el peso de todos los pecados del mundo. Cerró la ventana lentamente, con el corazón encogido. Al día siguiente, el amanecer llegó con olor a café y lluvia. Miguel estaba sentado en el balcón, leyendo un cuaderno viejo, con las páginas amarillentas. Elena se acercó. «¿Qué es eso?». «El diario de mi madre». Ella se sentó a su lado, reacia. Él pasó una página y leyó en voz baja. Miguel era solo un niño cuando su padre le enseñó a callar. Le dijo que el silencio protege,
y desde entonces se esconde detrás de él. Elena lo observó, percibiendo la vulnerabilidad que rara vez escapaba de sus palabras. «Quizás sea hora de romper el silencio, Miguel». Él sonrió, pero sin alegría. «¿Y decir qué? Que aún eres humano». Cerró el diario. «La humanidad es lo que nos debilita». «No». Ella lo miró fijamente. «Es lo que nos mantiene vivos». Por un instante, él lo creyó. Esa noche, cuando el viento sopló con más fuerza y el fuego de la chimenea amenazó con apagarse, algo cambió. Diego dormía en la habitación de al lado y Elena, despierta, sentía inquietud en su corazón. Bajó las escaleras y lo encontró allí de nuevo, sentado en la oscuridad, con cigarrillos aplastados sobre la mesa y la mirada perdida en la nada. «¿Por qué no duermes?», le preguntó ella. «Porque cuando cierro los ojos, recuerdo todo lo que he destruido». «¿Y crees que quedarte despierto cambia eso?». «Me mantiene alerta». Ella se acercó y se sentó frente a él. «No puedes proteger al mundo entero». «No quiero hacerlo». «Entonces, ¿por qué yo?». Miguel tardó en responder. Luego lo hizo, con voz baja, ronca, casi quebrada. «Porque cuando me miraste por primera vez, me vi como un hombre, no como un jefe, ni como un monstruo. Solo como un hombre». Elena se quedó en silencio. Esas palabras lo dejaron desnudo ante ella. «¿Y qué vas a hacer con eso?», preguntó ella. «Aún no lo sé». Él apartó la mirada. «Pero sé que no puedo perderlo». Ella lo observó, y el silencio entre ambos se convirtió en algo vivo, palpitante. Afuera la lluvia caía con fuerza. Miguel se levantó. Se acercó a la ventana y miró el valle envuelto en la niebla. «Vendrán. Siempre vienen». «¿Y qué harás cuando vengan?». «Lo que siempre hago, luchar. ¿Y cuando termine?». «Entonces quizá duerma». Elena sonrió levemente, triste. «Quizás, cuando esto termine, ya no tengas que luchar más». Miguel la miró y por un instante el hombre frío desapareció. «Quizás, cuando esto termine, te pida que te quedes». Ella tragó saliva. El sonido de la lluvia cubrió lo que vino después. La mirada de ella, vulnerable, rendida, y la de él, prometiendo algo que ni siquiera él sabía si podría cumplir. Y mientras el fuego ardía lentamente, los dos permanecieron allí, en el límite entre el miedo y el deseo, entre el refugio y el abismo. Afuera los enemigos se acercaban, pero dentro de aquella antigua casa nacía otro tipo de peligro, el de un hombre y una mujer que, contra toda lógica, comenzaban a verse no como opuestos, sino como espejos rotos que intentaban reconstruirse. El amanecer trajo una falsa calma a las colinas de Tapalpa. El sol salía tímido, filtrándose entre las pesadas nubes, mientras el rocío cubría la hierba y las vallas de madera crujían con el viento. La granja dormía en un silencio tan profundo que parecía sagrado, pero en el corazón de ese silencio el destino ya afilaba sus cuchillas. Elena se despertó primero. Le dolía el cuerpo por el cansancio, pero le ardía el pecho por dentro, una mezcla de confusión y nostalgia. Miguel dormía en una habitación contigua, por primera vez desde que habían llegado. Su rostro, cuando descansaba, parecía otro. No había dureza ni frialdad, solo el rasgo de un hombre que cargaba con culpas antiguas. Ella lo observó durante unos segundos, parada en la puerta. Había algo en él que la desarmaba, algo que no tenía que ver con el poder, sino con la ausencia. Su soledad gritaba incluso en el silencio. «Debería odiarte», murmuró casi sin voz, «pero no puedo». Afuera, Lucía hacía la ronda. La radio chirriaba a bajo volumen y ella caminaba por el perímetro con la mano en la funda de la pistola. A cada paso, recordaba la primera vez que había visto a Miguel años atrás, cuando aún era un hombre en ascenso, con ojos tan impasibles que parecían hechos de piedra. Ella se había convertido en la única capaz de leer lo que había detrás de esa mirada. Ahora, al ver a Elena en la terraza, sintió algo que no sabía nombrar. Celos, tal vez, o miedo, el miedo de ver al jefe volviéndose vulnerable. «Ella te destruirá, jefe», murmuró para sí misma, «o te salvará».
pero nunca ambas cosas. Dentro de la casa, Miguel se despertó con el sonido del teléfono encriptado vibrando sobre la mesa. Contestó sin decir su nombre. «Han hablado de ti, Navarro». La voz al otro lado sonaba urgente. «Vienen. Los de Michoacán. Han descubierto el escondite». Miguel se quedó inmóvil. «¿Cuántos?» «Los suficientes como para que nadie salga con vida». Colgó el teléfono y se quedó unos segundos en silencio, con la mirada fija en la pared. Luego se levantó y se acercó a la ventana. El viento soplaba fuerte, levantando polvo. Sintió el sabor metálico del peligro en el aire. Lucía entró apresurada. «Ya lo sé», se adelantó él. «¿Cuántos minutos tenemos?» 15, quizá 20. Tiempo suficiente para sacarlos de aquí. «¿Y usted?», preguntó ella, sabiendo ya la respuesta. «Yo me quedo». Elena estaba en la cocina preparando el café cuando él entró. Su rostro ya no era el del hombre de la noche anterior. Había vuelto a ser el jefe. Rígido, preciso, frío. «Recoge tus cosas». Su voz era firme, sin dejar lugar a preguntas. «¿Qué ha pasado?» «Nos van a encontrar». «¿Quiénes?» «Los enemigos, y no tenemos tiempo». Ella miró a su hijo, que jugaba en el suelo. «¿Y tú?» «Yo me quedaré para retrasar su llegada». «No», gritó ella, acercándose. «No voy a dejar que mueras por mí». Miguel la sujetó por los hombros con fuerza, pero sin violencia. «Elena, mírame». Ella lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. «Ya he tomado demasiadas decisiones que han costado vidas. No dejaré que la tuya sea una de ellas». Ella intentó responder, pero el miedo la paralizó. Él se volvió hacia Lucía. «Llévalos a la carretera vieja. Allí estarán fuera de la vista». «¿Y usted?» «Yo me encargo del resto». Lucía asintió, tragándose el llanto que no le permitía salir. La huida comenzó apresuradamente. El sonido de motores lejanos ya resonaba en las colinas. Elena sostenía a Diego con fuerza, con el corazón latiendo como un tambor. Lucía la tiraba de la mano, guiándola por la parte de atrás. El suelo húmedo resbalaba y cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegaron al coche, Elena se dio la vuelta. Miguel estaba en el porche, de pie, observándolas. El viento levantaba el polvo a su alrededor. El sol se reflejaba en el metal del arma. No saludó con la mano. No era necesario. Su mirada lo decía todo. «Vive. Eso es lo único que importa». Lucía arrancó con el coche. Elena lloraba en silencio, abrazando a su hijo. Detrás de ellas resonaron los primeros disparos. La escena en la granja fue rápida y brutal. 4 camionetas avanzaron por el camino de tierra. Los hombres dispararon incluso antes de detenerse. Miguel respondió con precisión. Cada bala dio en el blanco. El olor a pólvora llenó el aire. La tierra roja se levantó en nubes. Lucía oyó el ruido a lo lejos, pero mantuvo el volante firme. «Va a morir», susurró Elena. «Si tiene que morir, morirá luchando», respondió Lucía con voz fría, tratando de ocultar el temblor. El combate duró poco más de 15 minutos. Miguel resultó herido en el hombro, pero siguió disparando hasta que cayó el último hombre. El silencio que siguió fue pesado, casi sobrenatural. Se tambaleó hasta el balcón, con el cuerpo cubierto de sangre y polvo. Dentro, el diario de su madre seguía abierto sobre la mesa, con la página marcada por una frase subrayada. «Un día, el amor te obligará a bajar el arma». Miró las palabras y una risa cansada escapó de sus labios. «Demasiado tarde, mamá». Horas más tarde, Elena y Lucía llegaron al punto de encuentro, una cabaña abandonada al borde de la carretera. El viento silbaba por las rendijas. Diego dormía y Elena caminaba de un lado a otro, desesperada. «Tenemos que volver». «No», respondió Lucía con firmeza. «Él te ha mandado vivir. ¿Y si está herido? Entonces querrá que su hijo viva para que el sacrificio valga la pena». Elena cayó de rodillas, con las manos en la cara. «¿Por qué lo hizo? ¿Por qué yo?» Lucía se acercó y se arrodilló a su lado. «Porque eres lo único que no ha podido comprar, controlar ni intimidar, y eso le ha recordado lo que es ser humano». Las dos se quedaron en silencio.
Afuera, el sonido lejano de los helicópteros cortaba el cielo. Más tarde, cuando cayó la noche, Elena se despertó con un ruido. La puerta de la cabaña se abrió con un chirrido. Miguel estaba allí, con sangre en el hombro, la cara cubierta de polvo, pero vivo. Ella corrió hacia él sin pensarlo. «Pensé que había muerto», la interrumpió él, esbozando una débil sonrisa. «Casi». Ella apoyó su frente contra la de él. «Estás loco. Solo cuando se trata de ti». Él se desplomó, cansado, y ella lo sujetó. Lucía apareció en la puerta aliviada, pero con los ojos llorosos. «¿Se ha acabado?», preguntó. «Por ahora», respondió él, «pero la guerra nunca termina». Esa noche, mientras él dormía herido, Elena se quedó despierta, mirando su rostro a la luz de la vela. Se dio cuenta de algo terrible y hermoso. No había vuelta atrás. El hombre al que había temido era ahora el único en quien confiaba. Le acarició el rostro y le susurró: «No me has salvado, Miguel. Nos ahogamos juntos». Afuera el viento sopló con más fuerza, llevándose consigo el polvo, la sangre y el silencio. La guerra podía haber dado un respiro, pero dentro de ellos comenzaba una nueva batalla, la de aprender a vivir con el amor y la culpa de quien sobrevivió cuando no debía. Y esa noche, en el refugio olvidado entre las montañas, el jefe del cártel y la madre soltera finalmente pertenecían al mismo lugar, a la ruina y la redención. La lluvia volvía a caer sobre Guadalajara, espesa, gris, incesante. Era como si el cielo intentara lavar la sangre de la ciudad, una sangre que nunca se secaba, porque se renovaba cada día por el miedo, el poder y la lealtad. Habían pasado 3 meses desde la noche de la finca, y desde entonces nada había vuelto a ser lo mismo. Elena vivía ahora en una pequeña casa en Tlaquepaque, bajo otro nombre. Trabajaba como enfermera en un centro comunitario, con turnos rotativos, documentos nuevos y la recomendación de no mirar atrás. Pero miraba, todos los días. Porque, por mucho que intentara enterrar ese pasado, éste se presentaba en sus sueños. El sonido de las balas, el calor de sus manos, la mirada que decía lo que nunca se dijo. Y, en el silencio de la madrugada, cuando Diego dormía y la ciudad se adormecía bajo el sonido lejano de las sirenas, ella aún esperaba oír ese discreto toque en la puerta. 3 golpes cortos. Pero el toque nunca llegaba. Miguel Navarro seguía vivo, y más temido que nunca. Los de Michoacán habían retrocedido, los de Sinaloa se habían callado, y dentro del cártel, la historia de la finca se había convertido en leyenda. Decían que el jefe se había enfrentado solo a 20 hombres y había salido caminando. Decían que el infierno lo había rechazado porque el mismísimo diablo le debía favores, pero los que realmente lo conocían, los pocos que se atrevían a hablar con él más allá de los negocios, sabían que algo en él había cambiado. Lucía fue la primera en darse cuenta. Hablaba menos, y eso ya era mucho decir. Bebía más. Y a veces desaparecía durante horas, volviendo con la mirada de quien había hablado con fantasmas. Una mañana ella lo encontró en la oficina, parado frente a la ventana, observando la ciudad. «Ella está a salvo», dijo ella. «Nadie la ha buscado desde el traslado». Miguel no respondió, solo dio una calada al cigarrillo, con la mirada perdida. «No es ella a quien temo», murmuró. «Es lo que se llevó». «¿Qué se ha llevado?» «Mi paz». Lucía suspiró. «Tienes que seguir adelante, Miguel». Él se rió sin humor. «Nunca supe seguir adelante, solo hacia arriba o hacia abajo». Mientras tanto, en Tlaquepaque, Elena intentaba reconstruir algo que se pareciera a una vida. Trabajaba, cuidaba de su hijo, sonreía cuando era necesario, pero todo parecía ensayado. Había un vacío que el tiempo no llenaba, y, lo que era peor, un miedo constante a que alguien llamara a la puerta y dijera el nombre que más temía oír. Hasta que una mañana, eso casi sucedió. Un hombre apareció en la clínica. Alto, moreno con discretos tatuajes en el cuello. Se presentó como Ramiro y dijo que era repartidor. Pero Elena notó que algo no cuadraba. Su mirada no era la de alguien que entrega medicamentos,
sino la de alguien que estudia objetivos. «Eres nueva aquí, ¿verdad?», preguntó él sonriendo. «Sí», respondió ella, esforzándose por parecer natural. «Vengo de otra ciudad». «Ah, ¿sola?». Ella sonrió, nerviosa. «Tengo un hijo». Ramiro asintió y su mirada cambió. Un destello de reconocimiento. Elena sintió que se le helaba la sangre. En cuanto él se marchó, cogió el móvil y marcó el número que había jurado no volver a usar nunca más. Sonó 3 veces antes de que una voz grave respondiera. «¿Sí?». Ella se quedó muda por un instante. «Me han encontrado». El silencio al otro lado fue breve. «¿Dónde estás?». «Soy en el trabajo». «Sal de ahí, ahora mismo». Era él, la voz de Miguel, fría, controlada, y aún así capaz de hacer que su corazón se estremeciera. 1 hora más tarde, un coche negro se detuvo frente a la clínica. Lucía salió primero. Elena casi no la reconoció, pelo corto, ropa de calle. «Él te ha mandado a buscar». «No quiero eso». «No tienes elección, Elena». «¿Dónde está?», preguntó con voz vacilante. «Cerca, pero no aquí». «¿Por qué?». Lucía dudó. «Porque no quiere que lo veas así». Miguel esperaba en un almacén abandonado, a las afueras de la ciudad. Tenía el rostro más delgado, sin afeitar, la mirada perdida entre la ira y la nostalgia. Cuando entró Lucía le preguntó, «¿Está bien?». «Está asustada». «¿Y el hombre?». «Ya nos hemos ocupado de él». Miguel asintió, pero su cuerpo parecía demasiado cansado para un hombre que siempre había salido victorioso. «¿Crees que ella me odiará?», preguntó. Lucía respiró hondo. «No lo sé, jefe, pero creo que ella todavía te espera». Él sonrió levemente, una sonrisa triste. Esperar es la forma más cruel de amar. Esa noche, Elena recibió un sobre que le habían dejado debajo de la puerta. Dentro, solo había una fotografía, la vista de la granja con una nota en la parte posterior. «Todavía hay un lugar al que el mundo no llega. Si algún día quieres volver, sigue en pie». Elena se llevó la foto al pecho. Las lágrimas brotaron, silenciosas. No sabía si quería volver a verlo, pero sabía que una parte de ella nunca se había ido de allí. Mientras tanto, en lo alto del edificio de hormigón donde renacía el cartel, Miguel contemplaba la ciudad bajo la lluvia. Los relámpagos se reflejaban en el cristal, cortando el cielo como cicatrices. Lucía entró sin llamar. «¿Estás listo para el trato?», preguntó. Tardó en responder. «Los acuerdos son fáciles. Lo difícil es el silencio que viene después». Ella se acercó. «¿Vas a volver con ella?». Miguel dio una calada al cigarrillo, con la mirada perdida en la nada. «Nunca me fui». Lucía se quedó en silencio. Sabía que el hombre que tenía delante ya no era el mismo jefe al que todos temían. Era un hombre que libraba una guerra que nadie veía, una guerra contra sí mismo. Días después Miguel recibió una invitación. Era una carta sencilla, enviada por correo ordinario, con una caligrafía familiar. Bautismo. Diego Ramírez Domingo a las 10 h Iglesia de San José. Leyó la frase 3 veces, luego cerró los ojos y sonrió. Lucía preguntó, «¿Vas a ir?». «No». «¿Por qué?». «Porque a veces amar es asegurarse de que la otra persona nunca más tenga que verte sangrar». Pero el domingo fue. Se quedó fuera de la iglesia, observando desde lejos. Elena estaba allí, con su hijo en brazos, con el rostro sereno, y por un instante sus ojos se encontraron con los de él a través de la ventana. Él bajó la cabeza, encendió un cigarrillo y se marchó. La guerra silenciosa de Miguel Navarro no tenía disparos ni sangre. Se libraba dentro de él todos los días, entre el deseo de proteger y el miedo a destruir, entre el amor que nació en el caos y el destino que siempre cobraba en dolor. Y mientras el coche desaparecía en la carretera mojada, su voz resonaba en sus propios pensamientos. Algunas guerras no se ganan, solo se elige por quién luchar. Y él ya había tomado su decisión. Se llamaba Elena. El amanecer en Guadalajara olía a redención. Tras meses de lluvia constante, el cielo finalmente se despejó
y dejó ver un azul tímido, y la ciudad parecía respirar de nuevo, cansada pero viva. En el barrio de Tlaquepaque, la iglesia de San José se preparaba para una ceremonia sencilla, el bautismo de un niño llamado Diego Ramírez. En el altar, flores blancas recién cortadas y velas encendidas proyectaban una suave luz sobre las paredes de piedra. La misa comenzaría en pocos minutos, y el sonido lejano de las campanas se mezclaba con el murmullo de las personas que llegaban. Entre ellos, Elena, vestida de blanco, sostenía a su hijo de la mano. Su rostro reflejaba la serenidad de quien ha sobrevivido al infierno y ha decidido seguir adelante. Pero por dentro, su corazón latía como si esperara algo, o a alguien. Lejos de allí, Miguel Navarro se miraba en el espejo del baño de un pequeño hotel de carretera. La herida del hombro había cicatrizado, pero las marcas en la cara permanecían. Llevaba una camisa limpia, sin traje, sin el anillo del poder. Solo un hombre común frente a su propio reflejo. Sobre el lavabo un sobre arrugado, la invitación al bautizo. Lo abrió de nuevo, como si intentara absorber cada letra. Luego lo guardó en el bolsillo y tomó el coche. El camino hasta Tlaquepaque era corto, pero parecía infinito. Cada kilómetro recorrido era un recuerdo. El olor de la granja, la risa de Diego, la mirada de Elena cuando lo llamaba loco, y aún así lo dejaba acercarse. Lucía intentó detenerlo. «Si vas, no podrás quedarte solo observando», le advirtió. «No naciste para mirar, Miguel. Quizás hoy tenga que aprender», respondió él antes de colgar el teléfono. Cuando Elena entró en la iglesia, un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía explicarlo, pero lo sentía. El instinto que tantas veces la había salvado le decía que él estaba cerca. Miró a su alrededor discretamente, pero no lo vio. El sacerdote comenzó la ceremonia. Diego reía, curioso, jugando con el collar de plata que colgaba del cuello de su madre. Y fue en ese instante cuando el agua bendita cayó sobre la frente del niño, cuando ella lo vio. De pie, al fondo de la iglesia, casi oculto por las sombras, Miguel observaba. El traje oscuro contrastaba con la luz que entraba por las ventanas, y aún así había algo diferente en él. No era el hombre frío que ella había conocido, ni el guerrero de la granja. Era solo un hombre mirando lo que nunca había creído merecer. Las miradas de ambos se cruzaron, y el tiempo, una vez más, se detuvo. Elena sintió que las lágrimas le subían antes de poder controlarlas. Diego, en su regazo, se volvió curioso. «Mamá, ese señor de ahí, ¿es el chico de la granja?» Ella apretó a su hijo contra su pecho. «Sí, mi amor, es él». Cuando terminó la misa, la gente se dispersó entre abrazos y risas. Elena esperó hasta que se marchó el último, con el corazón acelerado. Se dirigió al patio exterior de la iglesia, donde el sol ya tocaba las antiguas piedras, y él estaba allí, como siempre, quieto, en silencio, observando. Durante un instante, nadie habló. El viento soplaba entre ellos y el mundo parecía suspendido. «Sabía que vendrías», dijo ella por fin. «Te dije que no vendría», respondió él, y mentí. Ella se rió entre lágrimas. «Sigues teniendo esa costumbre. Y tú sigues teniendo el don de desarmarme». Miguel dio un paso adelante. Su rostro estaba diferente. No tenía el peso del mando ni el brillo del poder. Había una paz discreta, la paz de quien finalmente ha comprendido lo que significa perderlo todo, y aún así, seguir adelante. «¿Por qué has venido, Miguel?» Él dudó. «Porque no pude alejarme de lo que me salvó». Elena bajó la mirada, con las manos temblorosas. «Ya no necesitas protegerme». «Lo sé», respiró hondo. «Ahora eres tú quien me protege». Ella levantó la cara, confundida. «¿De qué?» «De mí mismo». Silencio. El tipo de silencio que transmite más verdades que cualquier discurso. Diego salió corriendo de la sacristía, sonriendo. «Mamá, ha venido». Miguel se agachó, abriendo los brazos. El niño corrió hacia él sin dudarlo. «Tío Miguel», dijo abrazándolo. «Sabía que eras bueno». Miguel cerró los ojos y abrazó al niño con fuerza. Fue allí,
en ese simple gesto, donde algo se rompió dentro de él. El muro de piedra, el escudo que había usado toda su vida. Elena observaba con el rostro bañado en lágrimas. Ese hombre, que había comandado ejércitos, ahora se arrodillaba ante un niño. Y de repente, todo cobró sentido. Más tarde, se sentaron en los escalones de la iglesia. El sol se ponía lentamente y el aire olía a flores y tierra húmeda. Diego jugaba con un carrito pequeño y los dos adultos lo observaban en silencio. «Parece feliz», dijo Miguel. «Es feliz, porque no sabe por qué hemos venido. Entonces prométeme que nunca lo sabrá». «Lo prometo, pero dime, Miguel». «¿Y tú?», miró hacia el horizonte. «Ya no sé quién soy. Eres un hombre que ha sobrevivido. Sobrevivir no es vivir, pero es un comienzo». Elena se acercó lentamente. Su rostro estaba iluminado por la puesta de sol. «Tienes una opción, Miguel. No tengo nada más. Tienes la oportunidad de empezar de nuevo». Él la miró a los ojos y en ese instante el mundo pareció volver a alinearse. No había promesas ni excusas, solo una verdad silenciosa, que ambos estaban cansados de huir. «¿Y si me quedo?», preguntó él. «Entonces quédate, pero no como jefe ni como sombra». Ella sonrió levemente. «Quédate como el hombre que vi en aquella farmacia, el que dijo, llévate lo que quieras». Miguel respiró hondo. «¿Y qué me llevo ahora?». Ella dio un paso adelante, apoyó la frente en la de él y respondió, «Llévate lo que quieras, pero quédate conmigo». El beso llegó sin prisa, como un pacto silencioso. No era pasión impetuosa, era rendición. El reencuentro de dos almas que ya se habían reconocido mucho antes de tocarse. La campana de la iglesia sonó en la lejanía. Diego corrió hacia la puerta, riendo. Elena y Miguel se quedaron allí, abrazados, con el sol ocultándose detrás de la ciudad. Él le susurró al oído, «Nunca pensé que volvería a Dios». «Él nunca te abandonó, Miguel. Solo esperaba que volvieras». Él sonrió, una sonrisa auténtica, poco habitual. «Ahora entiendo lo que ella quería decir». «¿Quién?». «Mi madre». Miró al cielo, sereno. «Un día, el amor te obligará a bajar el arma». Elena lo miró fijamente. «¿Y lo bajaste?». «Lo bajé, y no pienso volver a levantarlo». Mientras caía la noche, las campanas seguían sonando y las luces de la ciudad se encendían una a una. Miguel Navarro, el hombre que un día fue temido por todo un país, ahora caminaba de la mano de una mujer y un niño, anónimo, sencillo, vivo. Porque algunas guerras no se ganan con armas, se ganan con el valor de sentir, y el amor, el mismo que el mundo había intentado arrebatarle, finalmente lo había desarmado, y así, entre el sonido de las campanas y la risa de Diego, Miguel susurró la frase que lo había cambiado todo, la misma que había dicho en aquella farmacia meses atrás, pero ahora con otro significado. «Llévate lo que quieras». Y Elena respondió, con la mirada serena de quien por fin ha encontrado su hogar. «Solo quiero quedarme». Y se quedaron. No como fugitivos, ni como leyendas, sino como supervivientes de un amor que, contra el mundo, eligió existir.